Buenos días. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la tercera mesa de diálogo denominada Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el Entorno Digital y a la ceremonia de clausura de las ediciones 9ª del Diplomado a Distancia y 18ª del Diplomado Presencial, ambos denominados Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, impartidos en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. A continuación, presentaremos a las personas que participarán en la mesa de diálogo. Esta mañana nos acompaña la doctora María Elena Estavillo Flores, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, contamos con la presencia del licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente y fundador de G Digital Policy and Law Group. Como moderadora de la mesa de diálogo, contamos con la participación de la comisionada ciudadana del Info, Marina San Martín Rebolloso, quien además es la encargada de coordinar las actividades de capacitación del instituto. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales, al secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, el maestro Juan José Serrano Mendoza, a la directora general de Innovación y Mejora Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la licenciada Sandra Sánchez Salas, a la asesora del secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, licenciada María Luisa Jiménez Pauletti, a la Procuradora de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la maestra Sara Elvira Morgan Hermida, a la Subprocuradora de Atención a Mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, la licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar, al Director General del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, el licenciado Javier Abraham Berain Garza, así como a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, la maestra Maribel Olvera Acevedo y al maestro Ángel Trinidad Saldívar. También agradecemos la presencia de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, la maestra Karime Yolanda Atié Ortiz. A continuación, para brindar un mensaje de bienvenida y entablar el diálogo, cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana Marina San Martín Rebolloso. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a todos los invitados especiales aquí, de verdad a los maestros. Está también Diego Ricci, José Luis Galarza, de allá del INAI, nos acompaña también la secretaria ejecutiva del sistema, Roxana Cuesta, y bueno, pues todos los alumnos que ya los vi yo ahí, también egresados, ya casi cerrando el diplomado, y pues yo muy contenta de contar con su presencia, aprecio mucho que el tiempo que se tomaron en Agencia Digital, la Contraloría y de verdad las instituciones de mayor peso, porque queríamos cerrar, esperamos que, y seguro yo estoy cierta que será así, con broche de oro este diplomado, en esta clausura, que hemos trabajado con la UAM. También mencionar que nos acompañan las autoridades de la UAM, sin ellas no sería posible que hubiéramos concluido estos trabajos. Y si bien habíamos comentado de las mesas de diálogo que tuvimos como más extensas, dado el tema de la clausura y la importancia del tema, nos permitimos cambiar la mesa a un tema que está ahorita en su apogeo y nos va a tocar tanto en acceso a la información como en datos, que es el tema de estos dos derechos en el entorno digital. Y me honra muchísimo que hayan aceptado en este día, ya a punto de cierre de fiestas, a la doctora Elena, de verdad, muchas gracias Elena por estar aquí, por acompañarnos al Info, esta es tu casa, bienvenida, y obviamente nos vas a dar mucha luz sobre unas preguntas que haremos detonantes sobre cómo este entorno digital nos impacta en estos dos derechos, en la construcción también de ciudades digitales, que es un tema bien importante, y a mi querido amigo Jorge Fernando Negrete, que también es experto en los temas de transparencia y del tema de información y de telecomunicaciones, hoy también que forma parte del Consejo Consultivo de IFT.
Entonces, con ellos vamos a tener una charla. Yo simplemente vengo aquí de aprendiz a oír lo que ellos nos van a decir, y quisiera entablar, si les parece bien, entrar de lleno al debate o al diálogo. La lógica de esta mesa, vamos a hacer un par de rondas, si les parece adecuado, de 5 minutos las intervenciones, empezando contigo, Elena, con unas preguntas detonantes. Hacemos una segunda para poder generar un debate, y luego pues un tema de conclusiones. Si nos da tiempo, abrimos un espacio también de preguntas y respuestas para no quedarnos colgados con el tema de la clausura. Y bueno, pues antes de iniciar, presento de una vez a los dos ponentes para no perder tiempo en eso, muy breve. María Elena Estavillo Flores, ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestra en Economía Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París, Francia. Es socia, directora y fundadora de AECUM, consultora especializada en competencia, regulación, desarrollo urbano y medio ambiente, y también es perita en economía, competencia y regulación económica. Presidenta y cofundadora de Conectadas, esta red de mujeres líderes con la misión de impulsar la participación de las mujeres en tomas de decisiones en las comunicaciones electrónicas. Por supuesto, es excomisionada fundadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ha sido servidora pública en Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Competencia, Secretaría de Desarrollo Social y Presidencia de la República. El licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, pues él es egresado de la UNAM, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad. Su actividad académica y profesional se ha desarrollado en temas de, como les comentaba, de derecho a la comunicación, telecomunicaciones, también política cultural, que es una vertiente interesante que ha desarrollado. Ha sido conferencista en una serie de países de América Latina y de Europa. Es presidente de Digital Policy and Law, una de las firmas consultoras más representativas ahora en América Latina de políticas públicas en regulación de telecomunicaciones y tecnologías de la información, y actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Bueno, como sabemos, y voy a empezar a dar solo unos datos que seguramente ellos me corregirán, o los expertos todavía tienen más actualizados, para darnos una idea de cómo está esta parte digital en influencia. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares de 2018 del INEGI, en México había 74.3 millones de usuarios de Internet, al menos de un rango de 6 años o más, es decir, el 65.8% de la población de ese rango de edad, de los cuales 51.5 eran mujeres las internautas y 48.5 hombres, digamos, está ahí a la par más o menos el uso de estas actividades. Esto me parece bien interesante. ¿Qué actividades los usuarios de Internet en esta encuesta señalaban que ocupaban? Entretenimiento, el 90%, comunicación, el 90% también, y obtención de información, un 86%. ¿Y qué actividades hacían menos por temas, además de temor un poco a la seguridad? Ordenar o comprar productos, un 20%, realizar operaciones bancarias, un 15%, e interactuar con el gobierno, un 31%. Otro dato, en México 6 de cada 10 personas son usuarias de Internet, mientras que en países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, la proporción es de 9 de cada 10. 4.2% de los usuarios de Internet les da un poco de temor el tema de violación a la privacidad. Ahí todavía tenemos un tema. Y bueno, quería echar a la mesa el tema de construcción de ciudades inteligentes, que ustedes saben bastante de eso. ¿Qué es lo que se necesita? Traigo del Banco Interamericano algunas características: que sean sostenibles, inclusivas y que generen riqueza. Y digamos, varias ciudades en el mundo ya están como en esta parte migrando allá. Aquí la Ciudad de México, como ustedes saben, está basada en 2 pilares, derechos e innovación, y en esa parte es donde nosotros entramos con el tema de entorno digital y de estos derechos, el derecho a saber como uno y la protección de datos personales como el otro pilar, que a la vez sirven de llave para otros derechos que ustedes nos dirán ahí un poco cómo cruzan. Entonces, si les parece, hacemos una primer ronda donde me gustaría que pudiéramos hablar de un par de preguntas antes de entrar específicamente a ciudades ya como digitales. ¿Por qué sería importante el acceso a la información y la protección de datos personales en esta economía digital? ¿Debemos temer a que el creciente acceso a datos se está dando en esta economía digital? Y cedo la palabra a Elena para que por favor nos ayudes por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación.
sí ya a punto de cerrar el año, pero con un cierre muy interesante, encantada de estar aquí. Y además porque este tema nos interesa a todos y va a estar cada vez más presente en nuestras vidas de todos los días. Y es que la economía digital se está volviendo la economía. Ese es el punto. Lo digital está invadiendo todos los ámbitos de la vida y tenemos que entender cada vez mejor este fenómeno y prepararnos para que que las condiciones estén dadas para aprovechar todos los beneficios que trae lo digital y protegiéndonos al mismo tiempo de pues, estos efectos colaterales que hay que entender para que verdaderamente esto sea finalmente una mejora de todas nuestras vidas. ¿Qué pasa con la economía digital? Que está generando una modificación transversal de todas nuestras actividades en las cuales los datos se están generando cada vez de una manera más intensa en una cantidad que está siendo explosiva. Podríamos hablar aquí de muchos valores, ¿no? En cuanto al valor del mercado de los datos en México, en América, en el mundo, que está creciendo a 2 dígitos. Cada vez valen más los datos como un valor en sí mismo, pero también como moneda de cambio. En este momento hay muchas actividades económicas, muchos servicios que se ofrecen a cambio de datos. Muchos datos que también se utilizan como insumos para poder proveer otros servicios, para, en muchos casos, diseñar estos bienes o servicios de una forma que le den más satisfacción a los consumidores, pero al mismo tiempo entonces se está dando un intercambio de datos cada vez más intenso entre todos los ciudadanos y entre empresas, ciudadanos, entre empresas y empresas, y lo que estamos viendo ahora es que este intercambio se está automatizando a medida que crecen las aplicaciones, los dispositivos, los sensores, todos los dispositivos automáticos que tenemos en nuestro entorno. Y por eso es tan importante este fenómeno, porque entonces ahora tenemos inclusive lo que llamaría un intercambio activo y otro intercambio pasivo de datos. Hay algunos datos de los cuales nosotros estamos muy conscientes que los estamos dando porque pues nos preguntan nuestro nombre, nos piden autorización para dar nuestra ubicación y entonces eso los tenemos muy conscientes, pero a veces no nos estamos dando cuenta que estamos simplemente caminando por la calle y hay una cámara filmándonos. Y ese tipo de fenómenos cada vez están más en nuestro entorno y son nuestros datos que están siendo recabados y ahí simplemente de una manera pasiva de la que probablemente ni siquiera estamos conscientes. También pues el que cada vez más personas tengan dispositivos de comunicación que pueden grabar, que toman fotografías, quiere decir que una parte de nuestra vida diaria también puede estar siendo captada no nada más por las cámaras que forman parte de sistemas, por ejemplo, del gobierno local, de algunas empresas, sino también por otros ciudadanos que traen en sus manos dispositivos. Y bueno, esto quiere decir que están en un momento dado, pues sí, se puede estar como saliendo del control del ciudadano en lo personal, el tipo y la cantidad de información que está siendo divulgada. Ahora, a mí tampoco me gustaría dar como una sensación alarmante de esta situación, porque en realidad sí trae muchos beneficios para los mismos ciudadanos, en términos de seguridad, porque estos datos bien utilizados pueden mejorar nuestra seguridad, la seguridad de las ciudades,
También la forma en que se nos pueden proveer servicios públicos para que sean más útiles, para que estén disponibles de una mejor manera, a menor costo, que requieran menos inversión de nuestro tiempo, menos esfuerzos de los ciudadanos para poder acceder a los servicios públicos. También a bienes y servicios privados, porque gracias al procesamiento de datos muchas empresas se están dando cuenta de que pueden generar bienes y servicios que antes no existían y que están mejorando nuestras vidas de todos los días. Simplemente, por ejemplo, nosotros traer un dispositivo que trae sistemas de mapas que nos dan rutas por donde podemos llegar más rápido a nuestros destinos todos los días, que nos avisan si hay una calle cerrada, si hay un accidente. Eso mejora nuestra vida y no sería posible si todos los usuarios de estas plataformas no diéramos acceso a una parte de nuestros datos, que es las rutas por las que estamos transitando, si nosotros mismos estamos informando de una manera consciente y activa que hay un accidente, pero también simplemente por dar autorización a nuestra ubicación, estamos dando información de la velocidad a la que nos estamos acercando a un lugar. Entonces, bueno, hay un beneficio en estar dando acceso a esta información. Aquí lo que tenemos que asegurar es que finalmente el objetivo sea beneficiar a los ciudadanos sin exponer de una manera innecesaria o riesgosa su información personal. Pero por eso, pues aquí está el interés de que este fenómeno lo tenemos que entender muy bien para asegurarnos que como ciudadanos y como gobiernos estemos recogiendo toda esta parte benéfica de la economía digital sin incurrir en riesgos innecesarios para los ciudadanos. Muchas gracias, Elena. Querido Jorge, sobre este tema y sobre el tema de beneficios y cómo tratar de equilibrar esos riesgos que menciona la doctora. Todavía no voy a responderte, voy a regresar un poco antes. Pero te felicito porque eres el primer órgano garante especializado que realiza un diálogo de ese tipo en el país. Ni siquiera el organismo federal lo ha promovido. Y me da más gusto porque es justo de una ciudad, de un estado, porque este es el momento en materia digital ya de los estados. Mucho tiempo fue el tema federal, las agendas digitales federales. En este instante comienza la responsabilidad de los gobiernos estatales y locales. Entonces, muchas felicidades, Marina, por tomar con tanta responsabilidad y invitar a este público y esta audiencia tan especializada. La UIT, los organismos reguladores y ministerios de telecomunicaciones en el mundo, le hemos robado una palabra, una reflexión a Nelson Mandela, que decía que no hay herramienta más poderosa de transformación en la sociedad que la educación. La realidad de las cosas es que no hay herramienta más poderosa de transformación en nuestra generación que las tecnologías de la información, del internet y las telecomunicaciones. Le hemos robado esa reflexión a Mandela desde la perspectiva de la educación. Le llevó a la civilización 200 años la conquista de la revolución agrícola, la búsqueda de territorios para generar valor económico en los territorios y en los productos rurales. Le llevó 100 años a la civilización el control de la economía industrial y eso nos regresó del campo a las ciudades. En este caso, la industria digital tiene escasamente 30 años. Le llevó a nuestra sociedad, a nuestra civilización, conectar más de 1.100 millones de ciudades con telefonía fija, 100 años. Pero nos ha llevado 30 años conectar a más de 7.000 millones de personas en el planeta con un dispositivo móvil. Este es el enorme poder que tiene esta tecnología. Facebook en el 2000, cuando entró Barack Obama entró con un BlackBerry, que veo que por aquí alguien usa un BlackBerry, vi que además el último modelo, no crean que esto es tecnología chafa, esto es tecnología de punta. Entró con un BlackBerry 3G, y salió con un Samsung 5G. Cuando entró Barack Obama tenía Facebook 200 millones de usuarios, hoy en día tiene más de 2.000 millones de usuarios.
Cuando estaba Barack Obama como presidente, WhatsApp escasamente tenía 20 millones de usuarios, hoy en día tiene más de 1.600 millones de usuarios en el mundo. Y así nos podemos ir revisando estos datos que son absolutamente espectaculares. Las tecnologías de la información son un nuevo paradigma y dado que aquí está la UAM y su área de Ciencias Sociales y Comunicación, repito algo que repiten mucho ellos todo el tiempo. Citan mucho a Jürgen Habermas, que decía que existe un nuevo paradigma en la sociedad cuando tiene la capacidad de transformar de manera radical el orden jurídico, económico y social de una sociedad. En este caso, los paradigmas que tenemos hoy en día son absolutamente reveladores. La comunicación móvil, el internet, la convergencia, la nube, la banda ancha, y todos estos paradigmas han venido a transformar nuestra sociedad, sobre todo a partir de generaciones de tecnología móvil. La tecnología 1G fue el teléfono solo y hablar, 2G fue hablar más SMS, 3G fue la oficina móvil, apenas avisorábamos la ventaja al internet y la navegación en internet. 4G fue el gran paradigma porque sacó la comunicación de la oficina móvil a volver las tecnologías globales. 3G fue el mundo de Europa, fue el mundo de Ericsson, Nokia, los teléfonos Ericsson y Nokia que todo el mundo tuvo, pero 4G fue la tecnología de la globalización de los grandes monstruos tecnológicos, empresas que por primera vez valieron en el mundo arriba de 900,000 millones de dólares, como Google, Apple, Facebook, todas estas empresas, y escasamente hace 10 años las empresas más grandes del planeta eran las operadoras de telecomunicaciones, AT&T, Movistar, Vodafone, Orange. 10 años después son las empresas de internet las más grandes. 5G son otra vez como la revolución agrícola. La 4G nos llevó al mundo y a la globalización. 5G nos va a regresar a las ciudades. Genera capacidades, no solo por sus anchos de banda, que solamente para comenzar va a ser 100 veces más rápido que 4G. O sea, sus teléfonos tienen la capacidad, ahorita aquí que estábamos entrando, me marca mi teléfono 4.5G, o sea, es altísima la capacidad. Bueno, sus teléfonos ya son capaces de transmitir 4K, es decir, si ustedes le ponen 4 quiere decir 4 veces Full High Definition. Esta tecnología 5G va a ser 100 veces más rápida, pero eso no importa, porque eso es como un tubote. Va a estar conectado, nos va a habilitar el Internet de las cosas para controlar las ciudades, va a generar una segunda plataforma que es el análisis de los grandes datos, Big Data, para generar nueva política pública, para generar nuevas políticas públicas en salud, educación, trabajo en las ciudades, dado que aquí está la Procuraduría del Trabajo. Tendríamos que ver, por ejemplo, que se van a generar nuevas políticas laborales. Esta ciudad tan terrible, con muchos millones de habitantes, tendría que generar condiciones para el teletrabajo. Eso nos bajaría el tráfico, mejora la economía de las personas trabajando en sus casas, gastan menos en transporte y son más eficientes. Y la última de todas las capas es la inteligencia artificial, que ya existía, tampoco es de ciencia ficción. La inteligencia artificial va a permitir generar política pública a tiempo real. Este es el gran momento de las ciudades. Y para eso, la Constitución en el 2013 modificó el régimen alrededor de las telecomunicaciones. Ya antes, un equipo brillante de expertos en Derecho a la Información y Acceso a la Información Pública, ¿no? Aquí, uno de los que participaron en la primera reforma de los temas de protección de datos, en una primera generación de reformas a los temas de protección de datos y de acceso a la información pública, modificaron el sexto de la Constitución. En el párrafo tercero de la Constitución, del sexto de la Constitución, se dice que es el derecho de acceso al Internet, a los servicios de telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y a la banda ancha son un derecho fundamental. En el segundo párrafo del inciso 1 del mismo sexto se establece la protección del reconocimiento de la protección de los derechos fundamentales como un derecho humano y el derecho a saber. Y entonces las tecnologías de la información se vuelven poderosas porque crean desde la Constitución a un ciudadano digital. Felicidades por la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, porque los derechos fundamentales son indivisibles, universales, progresivos y universales, es decir, indivisibles. Es decir, la salud no es superior a la educación ni a la cultura. Todos los derechos fundamentales se vuelven automáticamente habilitantes, bueno,
el Internet habilita el ejercicio de estos derechos y surge un ciudadano digital en lo federal y en lo local que tiene derecho a ejercer estos derechos fundamentales en salud, educación, cultura, etc. Y aquí entra justamente lo que la comisionada establece, cómo un ciudadano tiene una identidad y tiene datos, y esos datos se protegen, pero además tienen varios elementos. Generan, como lo estableció la comisionada, información del individuo sobre no solo sus hábitos económicos, sino sus hábitos culturales, sociales, políticos, y se vuelve una mina de oro extraordinaria de información. Hay muchos economistas globales que hablan de que el nuevo oro del siglo XXI es justamente los datos. Lo cierto es que, mientras esto pase, y aquí termino mi primera ronda de reflexión, son las ciudades las mejor conectadas del mundo. Son las ciudades las que no tienen derecho a decir que no están conectadas. Yo felicito mucho a la Ciudad de México por el enorme esfuerzo de estar conectando, creo que son 14,000 sitios los que acaban de conectar adicionalmente. Les quiero informar algo, la Ciudad de México ya era, antes de estos 14,000 sitios, la ciudad mejor conectada de América Latina, sobre Sao Paulo, sobre Santiago, sobre Medellín y sobre Bogotá. Tenemos un Ferrari, un Ferrari de infraestructura. Eso es la Ciudad de México. Qué bueno que le metan más motor. Ahora córranlo no a 10 kilómetros, córranlo a 350 kilómetros por hora con aplicaciones, gobierno digital, salud, educación. Yo sé que quieren construir 100 ciudades en todo el país, fantástico, pero si generamos 10 millones de aulas en la Ciudad de México, telesalud, el 80% de los servicios de salud son teleconsulta, 20% son solamente los accesos a áreas críticas. La Ciudad de México puede ser la primer gran ciudad digital con una política de datos inteligentes, con una economía de datos inteligente de América Latina. ¿Qué hace falta? No hay, en un sistema garantista como el nuestro, no hay derechos fundamentales sin progresividad de derechos que los protege y los tutela la política pública. Si no hay agenda digital, hay muy buenas ideas. En el gobierno federal tuvimos una estrategia digital nacional que fue muy buena idea, un gran proyecto, pero no lo gerenciamos bien. No pasó absolutamente nada el gobierno pasado de Peña Nieto. El reto ahora es que podamos tener hojas de ruta que nos permitan imaginar una visión robusta donde los datos como un elemento nos ayuden a gestionar de manera inteligente la política pública de la ciudad y su expresión y tutela en distintas otros derechos fundamentales. Entonces, sería fantástico imaginar la primera ciudad que tiene una agenda digital 5G que entregue bienestar digital a los ciudadanos y que pueda ser la primera de América Latina y probablemente una de las primeras del mundo. Hasta aquí termina mi comentario. Muchas gracias, Jorge. Pues muy importante lo primero que mencionan, la primera visión de la doctora de que luego no somos conscientes, ¿no?, de lo que andamos dejando por ahí, o bueno, es decir, sí damos unos datos, pero hay otros adicional alrededor. Yo creo que uno de los retos es, como sujetos obligados, los que estamos aquí, cómo cuidamos esta parte más allá de, digo, lo sabe aquí Javier de la Agencia Digital, que ellos traen muy buenas iniciativas, cómo hacemos para equilibrar la protección de derechos. Y de lo que dices de este eje de innovación y derechos, pues sí, o sea, digamos, las ciudades ahora son las que traen. Y digo, yo creo que está bien que sea a nivel ciudad porque es la primera ventanilla más cercana a la gente, o sea, le importa salud, educación, servicios, digo, más allá de lo federal, o sea, creo que ahí es un punto donde el gobierno podría aportar mucho. Quisiera, Elena, si pudieras ahondar un poco en estas ideas, hablando más quizá de estas tecnologías de 5G, algunos retos para irnos acercando como a la conclusión, retos que veas o en experiencias que veas que tendríamos que tomar o lecciones aprendidas quizá en algunas experiencias de otros sitios que hayan funcionado y cuáles han faltado, y si nos ayudas por ahí también en otro tramo. Gracias. Sí, claro que sí. Aquí entender lo que significa 5G creo que es muy importante, porque ya como lo adelantaba Jorge, este es otro salto tecnológico, pero que por sus características no nada más implica traer más capacidades de comunicación, sino que, por ejemplo, es una tecnología que va a permitir reducir la latencia, que es
el tiempo que se tarda una comunicación en emitirse y recibirse. Y eso significa que se van a habilitar muchísimas aplicaciones que requieren que la comunicación sea pues prácticamente instantánea, ¿no? Que se emita, se reciba en ese mismo momento. También nos va a permitir que se cursen grandes cantidades de datos o que se procesen, y esto nos va a abrir muchas oportunidades de aplicaciones de dispositivo a dispositivo, y que este es el Internet de las cosas, donde ya no se requiere la intervención activa de las personas, sino que va a haber comunicaciones directas entre los dispositivos. Y esto, bueno, esto ya está a nuestros alrededores, pero simplemente 5G lo que va a hacer es potenciarlo de una manera muy fuerte. Lo que vamos a ver es un crecimiento tremendo en esas aplicaciones y esos servicios. Y pues por eso ahí va a ser muy importante estar preparados con mecanismos que nos permitan proteger el acceso a los datos personales de una manera que se mantenga un nivel mínimo necesario de protección. ¿Qué hemos visto que digamos, como buenas prácticas en otros países o mecanismos que se están aplicando? Uno es alfabetización en temas de privacidad. Las personas tienen que estar más conscientes de lo que significan sus hábitos en el uso de las tecnologías, para que sepan qué tipo de información están liberando, ¿no?, al ciberespacio, y además también entender que una vez que se da esa información ya no va a desaparecer de ahí. No es algo al que se puede dar marcha atrás, y esto es muy importante para hacer decisiones conscientes por parte de los ciudadanos. También ya se empieza a hablar de un tipo de alfabetización digital, que cuando hablamos de alfabetización digital, pues estamos pensando en que las personas tengan una habilidad básica para el uso de estas tecnologías. Y como una de estas habilidades, ya cada vez se piensa más en la alfabetización en configuración. Y es que todas las personas podamos entender estos mínimos pasos de configuración cuando usamos aplicaciones, usamos servicios. Que podamos escoger este tipo de opciones que traen las aplicaciones, pero que muchas personas se lo saltan, y no es tan complicado, pero sí se requiere algún tipo de habilidad básica. Estos esfuerzos van a ser importantes porque hay que impulsarlos desde los gobiernos para ayudar a las personas a tener estas habilidades, y entonces que tengan un cierto control sobre las aplicaciones que están usando en términos de privacidad. Otro que tiene que ver con obligaciones de quienes proveen estos servicios digitales, quienes diseñan las aplicaciones, es tener términos claros, sencillos, accesibles, y una estandarización en los términos, porque también es muy complicado para un ciudadano que una aplicación le esté describiendo un tipo de acceso a datos de una manera, y cuando se cambia de aplicación ya se lo describen de otra, y esto resulta sumamente confuso y muy complejo para un ciudadano estar tratando de entender el lenguaje de cada aplicación. También tener mecanismos de comparación, es facilitarle este análisis y procesamiento a los ciudadanos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la comparación de tarifas para los servicios móviles, porque los planes de servicios móviles a veces también son tan complicados que para un consumidor es muy difícil comparar y entender cuál plan nos conviene. Depende del tipo de servicios que utilizamos con más frecuencia, nuestro presupuesto, si viajamos mucho o no viajamos.
y si incluyen un dispositivo, un aparato celular, y todo eso para una persona en lo individual, hacer el trabajo de procesar toda esa información, adquirir la información de diferentes proveedores de servicios es sumamente costoso, y por eso se requieren mecanismos para facilitar este procesamiento de información a los ciudadanos. Así como se hace eso, empiezan a aparecer algunas aplicaciones que comparan los niveles de privacidad de las aplicaciones. Hay una, por ejemplo, digo, no es comercial, pero son de las que me he encontrado, que se llama UseGuard, y que lo que hace precisamente es darle una puntuación a cada aplicación por su nivel de privacidad, detectar riesgos y le llaman escándalos, ¿no? Así ya cosas que no puede ser que contenga esta aplicación, pero eso nos facilita mucho a los ciudadanos cuando vamos a decidir si tomamos una aplicación y la usamos, el tener este tipo de información ya digerida, ¿no? Porque a una persona yo no le puedo dedicar varias semanas de mi vida a ponerme a analizar todos los términos de privacidad de las aplicaciones, y por eso necesitamos ese tipo de apoyos como ciudadanos. Y algunas otras, pues que en algunos países las están tomando como obligaciones, por ejemplo, las opciones que les llaman el opt-out o el opt-in, si es una aceptación de entrada o una negativa de entrada, y eso hace una gran diferencia para los usuarios. El que, por ejemplo, una aplicación esté dando como opción de salida, me das tu ubicación en tiempo real, y entonces la persona tiene que encontrar en la aplicación cómo desactivar eso si no quiere dar su ubicación. Entonces aquí la obligación sería hacerlo al revés. La obligación de salida es que la aplicación no tiene acceso a la ubicación, y solamente si el usuario de una forma activa lo acepta, entonces ya se da acceso a esa información. Y otra que también es importante es asegurar que siempre el usuario tenga una elección real, porque una elección real no es que la aplicación diga aceptas todo esto o no usas mi servicio. Eso no es una opción. La opción debe estar dentro de la óptica de que sí va a haber un uso de la aplicación, pero a lo mejor con diferentes niveles de seguridad en cuanto a acceso a la información. Puede ser que alguna información sea esencial para la aplicación, pero entonces sí habría que demostrar que es una información esencial. Y pondría el caso, por ejemplo, si vamos a solicitar un servicio de transporte en algunas de las plataformas de transporte, pues tenemos que decir dónde estamos, ¿no? Si no nadie nos va a poder recoger. Ahí es esencial dar nuestra ubicación si queremos el servicio. Pero hay otros casos en los que no lo es. Digo, como usuaria a mí me ha tocado, por ejemplo, tratar de ver qué película van a pasar en el cine, y no lo puedo ver si no digo dónde estoy. Entonces, el cine, ¿por qué tiene que saber dónde me encuentro en algún momento para decirme cuál es su cartelera? Ahí no tiene ningún sentido dar acceso a la ubicación. Jorge, en ese mismo sentido. No, esta parte es ya apasionante, los temas de acceso a la información pública y la protección de datos. Voy a continuar con el segmento de la doctora. Fíjense, ahorita a propósito abrí la aplicación de Reforma en el área de tuitear. Yo puedo tuitear directamente por mi cuenta o la de Reforma, que es lo que acabas de mencionar, ¿no? Y entonces dice, autoriza la aplicación a que vea los tweets de tu cronología, incluidos los tweets protegidos, así como tus listas y colecciones. Fíjate nada más. Ver la información de tu perfil y la configuración de tu cuenta. Ver las cuentas que sigues, silencias y bloqueas. No, bueno. Seguir y dejar de seguir cuentas en tu nombre, suplantación. Esto es un tema delicado, ¿eh? Esto es público. No sé si este aviso este aviso es legal, ¿eh? Ya legal, ¿eh? Olvidémoslo. Actualizar tu perfil y la configuración de tu cuenta. ¿Cuál ciudadano digital, no? Es la usurpación
Esto quien no lo comprenda dice sí, para tuitear, porque son derechos avanzados, También hay que saber ver que esto no es, esto es alguien, digamos, alguien que va en un pecero, no necesariamente tiene la formación y la educación para comprender estos temas. Me parece incluso un abuso y una posición de dominio de la que tiene el prestador de servicio en el mundo digital. Pero todavía continúa, publicar y eliminar tweets en tu nombre e interactuar con los tweets publicados por otros. No, bueno, dar me gusta, deshacer me gusta, pues entonces ya desaparece la identidad del ciudadano, ¿no? No, es muy grave. Bueno, así, todas, muchas. Entonces, este tema, la acelerada conectividad que va a dar para efecto de la ciudad, olvidémonos del país, de las ciudades, de las áreas rurales, ni modo, no estamos hablando de Oaxaca y Chiapas, perdón. Eso ya le hemos dedicado los últimos 5 años o 10 años a debate sobre estos temas de conectividad en áreas rurales. Vamos a hablar ahora de la hiperconectividad en las ciudades, que ese es el gran debate. Esta ciudad va a necesitar 10 veces más fibra óptica, 10 veces más radiobases y una nueva política de inversión que va a ser fantástica, de infraestructura digital, pero necesita 10 veces más atención de nueva política digital para la protección de datos, 10 veces más política en materia de acceso a la información pública. Es decir, los policy makers digitales de las ciudades, que aquí están, las autoridades, van a tener que ser muy creativos en imaginar la nueva regulación y política pública, que son cosas distintas, porque es un mundo hiperconectado. El señor va a estar conecte y haciendo apps aquí, ¿no? Ustedes. Pero tienes que estar haciendo la autoridad tiene que estar imaginando mucha política pública para acompañar el esfuerzo de ellos. Porque ellos van a ser imparables y crueles en hiperconectar la ciudad. Pero ustedes tienen que trabajar enormemente en un primer manual de política pública digital en las ciudades, previendo 5G, que eso va a llegar, o sea, ni se angustie, pero además primero va a llegar a las ciudades, no va a llegar al Valle del Mezquital, va a llegar, incluso si la política digital puede ser pareja a todas las zonas, pero va a tardar mucho tiempo en llegar en áreas rurales. Entonces, la otra es el área de acceso a la información pública. Algo que tienen las tecnologías, el 5G desaparece, y es muy importante para ustedes, destruye las fronteras entre el derecho informático y las telecomunicaciones, porque todo lo que durante muchos años se hacía en materia informática, licencias de software y todo esto, se va a concentrar en el nodo central de 5G, que son data centers, es una tecnología totalmente digital, en data centers. Pero además las ciudades se van a volver hiperpoderosas porque van a tener una red neuronal de algo que se llama Edge Computing, que es una red de computadoras en los barrios, en la colonia, que van a gestionar los datos, porque van a gestionar muchos datos, y los señores van a hacer milagros con todo lo que generen, pero vas a tener un almacenaje de información en los barrios, en la colonia, muy importante. Eso destruye la frontera entre TIC y Telecom, por eso es que yo hablo de política digital. Ahora es política digital, ya no es política informática, no es política de compras de cómputo, ya cambió eso, ya evolucionamos. Las ciudades van a tener que desarrollar entonces política digital 5G. Y en materia de acceso a la información pública, algo que ya tenían las tecnologías de la información es que destruyen las ineficiencias de la cadena de valor de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Que donde ve problemas o errores, va destruyendo y va haciendo menos pasos, ¿no? Si para solicitar un documento en el área de economía de la ciudad, no sé, el predial, teníamos que generar 30 documentos, pero vamos a poder reducir a 5, a 3 o 2, ¿no? Entonces, lo mismo va a ser en materia de acceso a la información pública. Ustedes pueden crear la primer app donde uno pueda solicitar la información a tiempo real del ejercicio de la partida para comprar lápices de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México en el día 21 del mes de marzo, y en ese instante les debe de dar la información. Con ese nivel de eficiencia y de transparencia tiene que darles la información, lo cual transformaría a esta autoridad en un órgano de inteligencia de política pública, más que un órgano nada más de gestión. Esa es la gran transformación de las redes inteligentes, transforma en muy inteligentes a las autoridades históricamente de gestión solamente.
Pues muchas gracias. Creo que nos sirven mucha tarea y nos sirven mucho los puntos que mencionan como de riesgo, incluso para nosotros como sujetos obligados en los propios avisos, más allá del ejemplo que acabas de dar, que como dicen en lo de privados ya saben que ahí van a la puerta del INAI, ¿no? Ahí, estimado José Luis, ahí les hablan, es cierto que estamos aquí del INAI, y nosotros en la parte de sujetos obligados, por supuesto, pero no nos quita, me gustaron mucho los puntos de alfabetización en temas de privacidad, eso es clave, alfabetización en configuración, o sea, los mínimos entendimientos que tienen que tener las personas al usar estas aplicaciones, alfabetización digital, las obligaciones de que tú puedas decidir más bien el no de primera mano y no ya de cajón que te lo ponen, que eso todos lo padecemos. Entonces, eso creo que nos puede ayudar mucho en nuestros avisos, en las cosas que decimos, que luego hemos tenido charlas aquí con Agencia Digital para avanzar en ese tenor. Y efectivamente, pues el tema de construir política digital, por eso el tema, aunque de repente les pueda parecer medio de privados, en realidad no, porque nos cruza muchísimo en público, en todo lo que hacemos, la gente que está aquí, y también la razón de que el sistema esté aquí, el sistema local, porque obviamente en plataformas habrá algunas cosas públicas y otras no, pero habrá que blindar la parte de integridad. Entonces, digamos, todos los que estamos aquí tenemos mucho que ver. Muchas gracias, Rodrigo, porque te integraste. Aquí está el comisionado Aristis. Y les pediría que hiciéramos, para no pasarnos de tiempo, si nos pudieran hacer una conclusión en 2 minutos, ya sea consejo, echarnos la bendición, darnos alguna guía o algo que nos pudieran ayudar como un cierre, dejándole aquí a todos los compañeros del diplomado y autoridades presentes de retos o de a dónde ir o cómo buscar, lo que quieran darnos en una conclusión de 2 minutos. Gracias, Elena. Bueno, yo insistiría en esta idea de no temer esta explosión de aplicaciones de servicios de intercambio de información, porque nos puede traer grandes, enormes beneficios a la vida de todos, pero pues siempre de la mano con un control, una protección de las personas, y también entender que la transformación debe ser muy profunda, también empezando con las instancias públicas. Me encantó esta reflexión que hace Jorge de cómo se puede transformar usando inteligencia artificial, porque verdaderamente hacia ahí es a donde tenemos que apuntar para que se faciliten todos estos procesos que ahora requieren mucha burocracia. Esa es la realidad, mucha burocracia, muchas horas que podrían estar empleadas de una manera mucho más productiva en digamos, plazos de espera que ya no serían necesarios con estas herramientas, pero para eso es muy importante pensar digitalmente. Los procesos tienen que cambiar totalmente. No se trata de ponerle como un disfraz digital a lo analógico, porque nos está pasando mucho eso. Hay que repensar desde el principio los procesos y transformarlos. Muchas gracias, querido Jorge. Lo del disfraz es, por ejemplo, que llegas a la UNAM y todo es en sistema, pero te piden llevar las fotocopias y los tambos de documentos como soporte, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que tienen uno de los momentos más apasionantes y fascinantes que he visto en mi vida profesional, que es el arribo absoluto del top de la tecnología a las ciudades. Esta es la gran ciudad, la gran metrópoli junto con Sao Paulo. No le demos vueltas, son las buenas grandes metrópolis, por su tamaño, por su Producto Interno Bruto, por su pluralidad cultural, por la diversidad. Y Sao Paulo tiene ya 10 años, casi 12, tiene una división de política digital muy fuerte. Santiago también, Medellín ni se diga, es la ciudad de la 4ª transformación industrial del WEF, del World Economic Forum. Actualmente estamos trabajando con ellos en varios temas. Bogotá tiene una división muy importante, pero y por eso yo felicito a esta autoridad, la autoridad actual, que tomó la decisión de crear la agencia, y además no solamente con la agencia, sino el marco jurídico, que era muy importante. Ahora hay que hacer la agenda digital, pero ya tienen los pies. Por ejemplo, Sao Paulo no tiene una ley, ustedes sí la tienen, ¿no? Eso es, digamos que hay una cosa por otra, pero la transformación digital de la sociedad tiene que ser vista en el mundo 5G
como un mundo para abatir la brecha, la marginación digital, que es la marginación del siglo XXI, para generar bienestar digital. No es solamente para unos cuantos, 5G se piensa que es para unos cuantos, lo hemos visto, ¿no? No pueden ustedes hacer la diferencia para que sea sin duda, y pueden generar las verticales de política pública en la ciudad para fomentar la industria, la energía, la comunicación, la logística a través de esta tecnología. Entonces, insisto, además con una vertiente social, ¿no? La Ciudad de México puede ser la primera ciudad, por ejemplo, que le haga una invitación al IFT, ya no estás allá, pero bueno, para los temas de las lenguas indígenas, ¿no? Que si tenemos en un dispositivo móvil alemán, chino, ruso, checo, eslovaco, esloveno, tendríamos que tener alguien que haga una recomendación para que tengamos la inclusión de las lenguas, porque la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene más vida en las lenguas originarias, ¿no? Entonces es un mundo de transformación digital apasionante. Yo les deseo más bien un enorme éxito en la aventura de la transformación digital de la ciudad. Muchas gracias a los dos. Me encantó, efectivamente, que hacer un cambio de paradigma. La Ciudad de México está en el punto exacto, me parece, pasar de autoridades gestoras, ¿no?, a autoridades que demos servicios de mayor rapidez, sin no disfrazar, ¿verdad?, lo analógico. Eso me encantó, y digamos más bien generarnos una política digital, y en eso estamos construyendo como autoridades juntas, más allá de que la agencia digital lo lleva a nivel central. Pues obviamente el Info se tiene que posicionar en esa parte también de política pública en materia de datos, junto con la construcción de nuestro propio sistema al interior, para generar lo bien que dijiste, bienestar digital. Al final las TIC son base para dar desarrollo, en términos de Amartya Sen, el desarrollo lo genera cuando puedo ejercer mejor todos mis derechos, y las TICs ayudan a impulsar este punto. Y sin duda les agradezco mucho a los dos su presencia. Esto abre, simplemente es como la puntita de una serie de debates que habrá que tener, creo, importantes, y más mesas de reflexión. Ahorita lo que hicimos fue traérselas a la mesa para cierre del diplomado como una aprobada, pero al final habría que generar mayores mesas de reflexión, y si nos lo permiten, el Info estará encantado de recibirlos. Muchas gracias, y les pediría que despidamos a los ponentes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de los participantes en esta mesa de diálogo, así como damos la bienvenida a la maestra Verónica Cervera Torres, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. De igual manera, damos la bienvenida al doctor Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz, integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción y profesor en los diplomados. A continuación, damos paso a la entrega de reconocimientos a nuestros ponentes. A la doctora María Elena Estavillo Flores, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Al licenciado Jorge Fernando Negrete Pacheco, presidente y fundador de Digital Policy and Law Group.